Lunes 28 de octubre del 2024 después de Cristo. Bienvenidos a una nueva edición de Tercer Turno. En este día post elecciones me acompaña Pierina Ferretti, que se quedó en este espacio luego de Turno AM. Vamos a analizar todo lo que dejó la elección municipal, de consejeros regionales, gobernadores regionales, concejales, que esto no hemos analizado. Importante saber el número de concejales para ver qué fuerza política tuvo más alcance y quién se puede declarar victorioso y quién se considera perdedor. Tenemos también de invitada, que está vía videollamada, desde United Kingdom, desde el Reino Unido, la politóloga Javiera Arce, que en este panel nos va a permitir seguir desentrañando quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores. Parto por nuevamente saludarte, Pierina. Hola, Sebastián. Hola de nuevo. Buenos días. Buenos días. En un titular, ¿cuál sería la mirada del progresismo de esta elección? Un titular, corto, una línea. Una idea fuerza. O dos ideas fuerza. Dos ideas fuerza. Una, se premia el trabajo territorial. Pienso en Bodanovich, pienso en Matías Toledo, pienso en Camila Nieto, pienso en Javier Espejo. Y segundo titular, algunas derrotas sorpresas. Por ejemplo, la de Marcela Cubillos en Las Condes. Impactante lo de Cubillos. Yo no me lo esperaba para nada. Yo pensé que iba a ganar, pero no por tanto, pero que ganara Catalina San Martín, que también es de derecha, ex Evópoli, con algún pasado concertacionista. Pero tuvo una actitud muy clara ella frente a la cuestión de las platas del CEFAM, renunció a Evópoli. Me parece que fue una mujer que supo ser clara en el momento que tenía que ser clara y optar por un discurso y una práctica de transparencia. Y eso también se premió. Era una comuna que iba a ganar la derecha. Sí, sí, no, sí. No es que... Constanza Schoenhaupt igual dio batalla y dio batalla, es importante que la dé, eso también la posiciona como una líder política, porque puede tener un buen desempeño en futuras elecciones, pero no nos o sea, como que nadie se sorprendió con esto de que ganara la derecha. Lo que sí fue sorprendente es que no ganara Marcela Cubillos. Esos sectores de la derecha no suelen castigar mucho a sus candidatos por casos de cuestiones que tengan que ver con corrupción o con platas. Ha ganado cada personaje de la derecha que fue una grata sorpresa que las y los vecinos de Las Condes le dieran la victoria, le dieran la derrota a Marcela Cubillos. Creo que le hicieron un bien al país. Nos acompaña también esta mañana la politóloga Javiera Arce Rifo, de la red de politólogas desde el Reino Unido, Londres, si no mal digo. Londres, ¿verdad? London Calling, como de Clutch. ¿Cómo estás, Javi? Bien, un poco trasnochada, cansada, porque estamos, bueno, menos mal que estamos a 3 horas, así es que tampoco es tanto, pero igual anoche me quedé hasta como las 3 de la mañana esperando resultados y cosas y tratando de analizar. Y hoy día me levanté temprano también y hablé con una amiga que estaba esperando su resultado y por suerte ganó. Es consejera regional por Santiago 6, puede ser que tremendo distrito y todo. Así que bien, pero cansada. Javiera es militante del Partido Socialista, Pierina es militante del Frente Amplio, así que tenemos las dos almas del gobierno. Vamos a ver si es así o no. Y en esa línea, Javi Arce, tu lectura de los resultados. Yo creo que se premió la gestión, como decía Pierina, pero también se castigó la estridencia. Y yo creo que ahí, bueno, todo lo que pasó con Cubillos, con Poduje, pero también como con esta cosa como tan performativa de la política, salvo que a mí me sorprendió mucho, que espero que haya sido por una confusión de que ahí se equivocaron en la campaña de Orrego de no ponerle énfasis al nombre y ponerle Claudio a todo. En vez de eso, espero que haya sido eso, porque si no, estamos en el peor de los mundos si fue porque les gusta ir a sin filtro. O sea, yo tengo el trauma de haber ido una vez y no quiero ir nunca más. Entonces, espero que esas formas también de hacer programas políticos no perduren y no sean exitosas en torno a estas elecciones. Javiera, crees que el oficialismo... ayer el presidente Boric hablaba y lo decía muy claramente. Ninguna fuerza todas las fuerzas estuvieron de dulce y agraz, por ende nadie podría arrogarse un triunfo así sólido. ¿Compartes la opinión del presidente de la República? Sí, estoy de acuerdo, pero creo que nosotros esperábamos como un mazazo mucho más fuerte
debido a todo lo que había ocurrido. Y claro, no fue tan fuerte el mazazo, pero es una tremenda alerta. Particularmente yo creo que voy a ser un poquito autoflagelante. Bueno, los socialistas solemos como ser muy, muy autoflagelantes. Creo que el PS, bueno, subimos como creo tres municipios, algo así, teníamos 30, ahora tenemos 33, pero el Partido Socialista estaba totalmente acorralado hacia los sectores rurales y las regiones. Hemos perdido importante presencia en los sectores urbanos y eso está mal. Por otro lado, también de nuevo sale sobre lo mismo. El tema de generar pactos electorales, de nuevo, yo no entiendo por qué fuimos con el PPD, podríamos haber ido solo, haber hecho la gran del Partido Radical también, que les fue bastante bien y fueron bastante más inteligentes en la negociación, y se fueron solos, y creo que fue totalmente una sorpresa, y ver qué es lo que está pasando con nosotros territorialmente. Creo que eso es bien importante y es bien decidor también, donde estamos teniendo concejales, qué es lo que está pasando con nuestros concejales también, porque vienen las elecciones parlamentarias y ahí está complejo, porque por ejemplo en el caso ya como viendo la región metropolitana, por ejemplo, más grande, se acaba de perder San Miguel, por ejemplo, que es un bastión súper importante que era para el Frente Amplio. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Se perdió Santiago, se perdió Ñuñoa, que son bastiones súper importantes y sobre todo zonas de votación importantes para las listas parlamentarias del Frente Amplio particularmente, que siempre suele irle muy bien en esa zona. Entonces también algo está ocurriendo, algún mensaje estamos dando, que hay cambios en las preferencias electorales, y ahí, más allá de la gestión o no, creo que eso también tiene que ver con la crisis de seguridad y con la mala gestión política de ciertos conflictos. Entonces, lamentablemente eso se ha traspasado, desde mi perspectiva, esto es una hipótesis, hacia los propios electores. Si miramos el número de concejales, que es donde se ve más o menos las fuerzas políticas, Pierina, ¿quiénes fueron ahí las fuerzas que tuvieron más número, por ende más representatividad? A ver, con los datos que tenemos procesados hasta el momento y tomando en consideración las listas o pactos más los independientes, porque en concejales también, bueno, como en todos los cargos, iban también independientes apoyados por partidos, el partido que se alza con más concejales, considerando sus militantes más los independientes, es Renovación Nacional, ¿ya? No dio el sorpaso que se pensaba el Partido Republicano, que para muchos analistas iba a ser el partido que, como partido individual, iba a tener el mayor número de concejales y se iba a alzar, digamos, como el partido con más concejales en el país. Eso no ocurrió, queda en segundo lugar en relación con Renovación Nacional y después vendría la UDI. Luego de esos tres partidos de derecha, que de todas maneras nos habla de una inserción territorial, de un trabajo territorial, lo hemos conversado en los programas anteriores, ¿cierto? Que más allá de las organizaciones como formalmente políticas, uno va a cualquier comuna y se encuentra con una serie de organizaciones culturales de sensibilidad de derecha. Desde iglesias evangélicas, que suelen ser, no todas, para no ser injusta, pero la gran mayoría de una sensibilidad conservadora, hasta colegios colegios católicos, colegios religiosos de otras, digamos, fracciones del cristianismo, hasta colegios de fundaciones, de empresarios, no sé, pienso en los colegios de los mates, etcétera. Y ese tipo de organizaciones culturales de parte de la izquierda del progresismo están, pero muy, muy, muy retrocedidas, ¿ya? Viene el Frente Amplio, más independientes, luego en la lista de concejales, de cantidad de concejales electos, luego viene el Partido Radical, después el Partido Comunista, el PS, el PC, el Partido Demócrata Cristiano, etcétera. Entonces creo que el Frente Amplio más independiente tuvo un desempeño razonable en términos de concejales, pero sigue habiendo una distancia muy grande en los números que muestran, y no es una novedad, eso muchas veces se le ha hecho, digamos, esa crítica, esa acotación, digamos, al Frente Amplio, que es una insuficiente inserción territorial, y creo que estos números lo muestran, que hay ahí una deuda, hay una dimensión en la que hay que insistir muchísimo y redoblar, triplicar, cuadruplicar los esfuerzos en esa dirección. Pero mirando los números, creo que esos son, digamos, los titulares. Tenemos ahí el cuadro comparativo, si José Miguel Aravena me ayuda poniendo en pantalla los datos. Por Chile Seguimos, 250, por Chile Mucho Mejor, 536.
Radical 156, Centro Democrático 70, Partido de la Gente 23, Chile Vamos Udivópolis 392, Chile Vamos RN 446, Partido Social Cristiano 23 y Republicano 234. Esto ya con el 100% del padrón escrutado y con una participación del 84,7%. Javier Arce, quiero pasar del análisis electoral propiamente tal allá a ver lo que va a ser la conversación post-elecciones, ya con los números en mano, que es el probable cambio de gabinete que viene y cómo estos números afectan al oficialismo de cara al ya último año de gobierno, que estamos ya en recta final, camino al 2026. ¿Cómo se puede leer estos números para el oficialismo? Como te decía, tampoco es como que tenemos que entrar como en pánico, en una crisis. Yo creo que se puede tomar con mucho más calma el cambio de gabinete si es que se quiere hacer un cambio más profundo. Y la verdad es que creo que hay que hacer una pausa y ver bien qué equipos políticos se van a cambiar, qué es lo que se quiere hacer y cuáles son los objetivos finalmente de cómo va a terminar este último año el gobierno. A ver, continuando con el análisis que hacía Pierina, Renovación Nacional le fue muy bien en esta elección, independiente de que no puedan como dárselas por ganadores, etcétera, pero es un partido que quedó muy bien posicionado tanto en alcaldes como concejales. Y eso le genera una máquina súper importante para poder enfrentar las próximas parlamentarias del otro año. Y ahí por eso todos esperábamos que a los republicanos les fuera muy bien y medio como que se desinflaron. Entonces también eso hay que tenerlo en consideración. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo por lo menos no veo que... porque ayer escuchaba el discurso del presidente Boric, y claro, puede ser interesante esto como el llamado a la unidad, no sé qué, que es un poco como lo que él hablaba, pero yo no sé si para la derecha hay incentivos, por ejemplo, de poner los votos por la reforma previsional, siendo que no han tenido un comportamiento muy pro o muy amigable a propósito de salvo sacar algunas leyes puntuales, etcétera, ha sido más bien un ambiente de confrontación en el Congreso. Y con este resultado no sé si va a haber un incentivo de poder volver a generar estos diálogos o incluso como entregar los votos a propósito de la reforma previsional, que es la reforma finalmente que podría llegar a ser este gobierno. Entonces, está complejo, creo yo. Yo no sé si están los incentivos institucionales y por otro lado hay que ver cómo o cuánto resiste ya el gabinete internamente hasta que se pueda hacer un cambio más profundo, qué es lo que va a ocurrir con Toa particularmente, con Orellana también, que son como las que han estado más como en torno al conflicto, cuál va a ser el futuro de ambas ministras. Eso también va a ser un tema que va a eclipsar, por supuesto, la discusión política, pero dados los resultados tampoco lo veo como algo tan urgente. Se podría requerir hacer algo, pero me parece que se puede dar todavía un tiempo de reflexión para lo que viene. Es decir, no califica de derrota lo que pasó acá. No. Tampoco de victoria. Pero pudo haber sido peor. A ver, es que también hay un punto que no hemos dicho acá en este programa, pero Javiera y yo creo que somos conscientes, y todos en realidad, que la elección con la que nos comparábamos era la elección del 2021, que fue una elección, Claro. primero con voto voluntario, lo que ya te cambia todo el escenario, y segundo fue una elección anómala, en el sentido de que todavía agarró un cachito de la fuerza de la revuelta de octubre, votó muy poca gente, votó alrededor del 42-43% del padrón, entonces al progresismo, a la izquierda, en sus distintas familias, desde independientes de izquierda hasta los partidos de izquierda, hasta los partidos progresistas, nos fue muy bien, a la derecha le fue mal como nunca, y eso era un resultado anómalo. Imagínate que de gobernadores la derecha sacó 1 de las 16 regiones, eso no es normal mirando la votación histórica del país, la derecha existe, entonces era evidente que esa elección era muy particular y que en esta la derecha iba a recuperar terreno y nosotros íbamos a perder terreno. En ese escenario, yo coincido, esto no fue una debacle, se perdieron comunas importantes, se ganaron comunas importantes, y yo creo que esta cuestión deja muy abierto el escenario. Pero como yo coincido con lo que dice Javiera, RN demuestra como que tiene una máquina que se ha fortalecido, una máquina bien aceitada. Coincido mucho en que ya no había incentivos para
contribuir con avance de reformas que para este gobierno son emblemáticas, y que yo veo que esa pista se pone más pesada de lo que ya ha sido. Pero me parece también, bueno, aquí uno a veces tiene una ficción de decir que, bueno, digamos, por una parte que Rehn se afirme y que Republicanos parece que se va desinflando. Digo una ficción porque hemos visto una derecha tradicional, un Chile Vamos, que se ha puesto como vagón de cola muchas veces de republicanos, lo que nos hace desconfiar de la razonabilidad de esta derecha. Esperemos que estos resultados también logren afianzar una identidad más de centro derecha en ese sector y dejen de actuar muchas veces como vagón de cola de republicanos buscando con eso salvar una parte de su electorado. Republicano en la región metropolitana ganó solo Macul, si no me equivoco, y sacó 8 alcaldes a nivel nacional. A nivel nacional. En concejales le fue mejor, pero aún así me parece que no sacó los resultados esperados, y más porque le apareció el Partido Social Cristiano, que por ejemplo ganó Concepción, que es una plaza muy importante. Y en esa línea, Javi, el Partido Republicano está perdiendo fuerza porque a Chile Vamos le fue mejor y porque el Partido Social Cristiano, como fuerza de derecha más extrema, también tuvo mejor performance. Es que yo creo de nuevo, o sea, yo creo que el tema de la estridencia la gente ya la tiene un poco cansada. Y yo creo que eso es un poco lo que se tiene que hacer cargo también el Partido Republicano, o sea, la contaminación del espacio comunicacional, la contaminación del intercambio político, las mentiras, todo eso genera un cierto cansancio, pero por otro lado también, por ejemplo, la política performativa está muy presente en el Frente Amplio también. Entonces, hay también como ciertos como desgano o quizá a lo mejor la generación nuestra o los que son un poquito más jóvenes son muy estridentes y toda esa estridencia, toda esa performance como que medio, como que se desgasta un poco. Entonces, algo está pasando como en las formas mismas de hacer política y ahí Renovación Nacional y esto debería ser motivo de alegría, yo creo, porque se está mundialmente comprobado, esto uno lo puede ver en los datos, los análisis en varios países del mundo, que toda la derecha, más la derecha radical, se podría decir, estas extremas derechas, crecen al alero del debilitamiento de las derechas tradicionales. Y en este caso la UDI con Evópoli no le fue bien, pero sí le fue muy bien al Partido de Renovación Nacional. Entonces acá en Chile entonces no estaría ocurriendo lo que dicen todos los fenómenos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el comportamiento de Renovación Nacional? Yo dudo mucho que esto genere un incentivo para que Renovación Nacional le dé los votos al gobierno para la única reforma que podrían llegar a hacer este gobierno. Y quiero ser súper clara porque los demás son puro adorno, el tema del el copago, las 40 horas, esas no son reformas. Acá reformas claves, solamente se va a poder hacer eso porque el CAE no va a pasar, el CAE no se va a alcanzar a tramitar, el Sistema Nacional de Cuidados tampoco, porque además tiene un problema de diseño grave, que a mí me parece que como está, hay que hacerle un montón de indicaciones, que tampoco está bien hecho, y la que está más avanzada, que podría ser la reforma de pensiones, que sería la reforma sustantiva que podrían pasar, no hay ningún incentivo institucional. Y hoy día escuchaba a José Antonio Caz que dijo, no, a mí me ponen un punto en el reparto y yo no doy ni un voto para que esto pase. Entonces, lamentablemente, esto va a quedar ahí y no va a haber incentivo para eso. Y de nuevo, ¿por qué tendría que haber incentivo siendo que la derecha tampoco ha sido tan, y las derechas en particular en el comportamiento en el Congreso han nos pilló a todo el mundo muy complicado, nos pilló muy de sorpresa. En particular, yo a tus aliados políticos con quienes estás tratando de construir gobierno.
Entonces, esas formas peyorativas de como las viejas concertas también, como les decía, de lo que recibo desde Santiago es que hay muy malos tratos también entre las mismas coaliciones, y eso ya no funcionó, ya no funcionó. Entonces, ¿cómo de una parte a otra. Yo soy de las que espera que ese tipo de cultura política vaya en declive y podamos tener relaciones políticas de crítica y de alianza más maduras, digamos, sin que no se requiera pasar por la denostación para sector por sí mismo se la puede. Ningún partido por sí mismo va a llegar a gobernar el país o va a llegar a conducir la salida de esta crisis social y política en la que el país está. Es una necesidad ejemplo. Entonces, cualquier candidatura de futuro sea es por una necesidad. Y yo creo que en este momento estamos en ese momento histórico de necesidad mutua. Y si tenemos objetivos políticos comunes, me parece que lo más sensato, lo más responsable es aliarnos. Y yo creo, yo le veo futuro a la alianza entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, en la medida que haya esa conciencia histórica del momento en el que estamos y que no nos queda otra y que es bueno tomar conciencia y actuar en consecuencia. Javiera, ¿ves posibilidades de que Yo- hayan los esfuerzos para esa alianza? yo tengo una diferencia con Pierina? Yo he estado estudiando, bueno, al Partido Socialista en este último tiempo, por mi tesis de doctorado, la he Ujú. estado comparando con el Partido de los Trabajadores de Brasil. Ustedes saben, a mí me gusta mucho la política brasileña. Estuve, de hecho, en Brasil trabajando con los compañeros allá del PT, me dieron mucha información y me ha permitido mirar en perspectiva histórica cómo se conformó la concertación. Y ¿sabes qué, Pierina? Yo ahí disiento muchísimo de la forma en cómo tú lo planteas. Claro, el 73 casi se sacaron los ojos, etcétera, y fue súper complejo. Pero después hubo gestos de generosidad de parte de la propia democracia cristiana de Ujú. poder acercarse al socialismo. Y lamentablemente, y yo te lo digo así porque yo lo he vivido en carne propia, el maltrato y la violencia de parte del Frente Amplio de manera muy seria, de personeros de gobierno, personeras de gobierno, que denostan incluso mis capacidades profesionales, a vista y paciencia de todo el mundo, y además me pegan por la prensa. O sea, es muy Mm. complejo construir algo así. O sea, si tú me preguntas como socialista, a mí me da lo mismo. Yo por ahora preferiría que no, y paso, así definitivamente. Mm. Pero Entonces, Javiera, tú también... porque yo no estoy dispuesta, sí, Sí, pero sí, disculpa, sí, sí. pero lo pongo en este tema, pero porque además yo me he perdido toda esta como reconciliación que han tenido con algunos sectores, no sé, con Ricardo Solari, que se ha acercado a usted. Pero lo que ha ocurrido en este último tiempo es que también, creo yo, y también lo hemos visto, o sea, tenemos senadores nuestros que se portan pésimo, como el Fidel Espinosa o el mismo este señor Soto, que también son bastante destemplados. Pero por dónde se podría empezar a trabajar, no se le hinca el diente, sino por el contrario, han terminado tirando piedras. O sea, y te lo digo así de verdad, y ha sido súper fuerte. Yo cuando me vine, de hecho, después de una campaña presidencial extremadamente violenta, donde todo el Frente Amplio con los comunistas me pasaron funando todo el año,
2021 después se murió mi papá, fue súper complejo. Cuando llegué para acá, un cabro del Frente Amplio llega y me dice, quédate en Londres, cadáver político. Entonces, como que ese tipo de violencia, y yo lo pongo como lo que me ha pasado a mí, pero lo que he visto con compañeros, con cuando llegaron al gobierno, que poco menos que los tratan de corruptos, a todos, ese tipo de cuestiones creo que hay que empezar a mirarlas desde esa perspectiva, porque eso no fue como se construyó la concertación. La concertación tiene un trasfondo político de un debate de ideas muy fuerte que parte con Benninger, con Solari, con varios personajes que fueron aprendiendo unos de otros en este juego de la política para reconstruir confianzas a partir de la candidatura del no, del plebiscito del no, para después construir un gobierno y un andamiaje institucional. Y esto parte también de la construcción, de la reconstrucción del Partido Socialista, que se rejunta con la área de la renovación más el almeidismo que se había quedado en Chile. Entonces es un proceso súper distinto que no tiene ningún tipo de comparativa con lo que está ocurriendo con el Frente Amplio y el Partido Socialista. Y nosotros venimos además con agregados. O sea, nosotros no nos podemos hacer cargo, no nos podemos, de hecho, desprender así tan fácilmente de nuestros aliados del socialismo democrático, que nuestros aliados naturales, que son el PPD, los radicales, los demócratas cristianos que van quedando. Entonces tampoco es como volver a la alianza histórica, me parece que es forzar un poco las cosas y pensar una quimera que no va a ocurrir. Entonces hay que buscar nuevas formas de acercamiento desde una perspectiva más madura también, pero también reconociendo los propios errores de lo que se ha cometido. De hecho, para gobernar hay que tener cinturón, y para denostar a un gobierno fue súper fácil hacerlo, o 30 años, en algún momento, que yo también tengo muchas críticas a esos 30 años, pero me parece que ahora que han tenido la posibilidad de gobernar, saben que uno en los gobiernos hace lo que puede, no lo que quiere. Y ese es como el entendimiento, la máxima del entendimiento, para luego avanzar en la conformación de un acercamiento político, ya sea polo o coalición, etcétera. A ver, yo creo que Javier está hablando en muchos planos distintos. Yo nunca he sido del estilo matonesco y denostador, y lamento mucho cuando eso ocurre, y cuando ocurre desde el Frente Amplio hacia militantes de partidos aliados o de otros partidos. Me parece que no es el estilo que hay que cultivar. Tenemos que acabar con el estilo sin filtro, y eso le hace muy mal a la política. Entonces lamento mucho las situaciones que relata Javiera. Sin embargo, y creo que tampoco nos podemos hacer los lesos, es que el mismo tipo de matonaje y de violencia ha sido, digamos, desde el socialismo democrático hacia el Frente Amplio, públicamente y privadamente. Entonces creo que en esto hay que hacer, digamos, una mutua abstracción, o un borrón o un perdonazo mutuo, porque de soberbia, ninguneo, maltrato han pecado ambos sectores, y la verdad que son estilos que sería muy bueno que erradicáramos. Ahora, yo creo que por el bien del país tiene que existir esta alianza política, y no me importa que nos llevemos bien o nos llevamos mal. O sea, eso no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista político. Lo que sí me parece que hay que cultivar una cultura política de respeto, de diálogo, de discusión abierta, franca, con altura de miras, y donde se discutan tesis políticas, no desavenencias personales ni mezquinas reyertas por cargos, que es lo que se ha visto también desde el socialismo democrático, exigiendo y pidiendo, digamos, sus equilibrios, sus poteos. Entonces eso yo creo que es parte de lo que hay que erradicar. Y sí, efectivamente, Javiera relata, digamos, una parte del proceso de acercamiento en los años 80, tanto de la democracia cristiana con el Partido Socialista. Siempre hubo una parte también de la democracia cristiana que fue crítica con los sectores de la DC que apoyaron el golpe, promovieron el golpe y promovieron la desestabilización del país, y esos sectores fueron importantes también en ese acercamiento. Pero lo que yo intentaba decir con esto es que cuando el momento histórico lo exige, porque hay fines políticos y bienes políticos más relevantes en ese momento, recuperar la democracia, en este momento volver a impulsar al país, lograr un salto en el desarrollo, lograr un cambio en el modelo productivo que permita ese salto al desarrollo,
que permita sostener un sistema de derechos sociales robusto, y para eso se necesita una base material que lo soporte y que lo permita. Para eso se necesita una alianza política. No va a poder el Partido Socialista y sus aliados históricos solos. Tampoco va a poder el Frente Amplio solo, ni aliado solamente con el Partido Comunista. Entonces yo creo que si ponemos ese horizonte de frente, vamos a lograr salir de estas reyertas y ojalá construir una cultura política más sana. Yo en eso coincido, me carga ver el nivel de las disputas cuando se enfrascan, digamos, en estos dimes y diretes. Además por redes sociales, lo encuentro muy... Por la prensa. Por la prensa, por las redes sociales, pero eso, Javiera, tú sabes que ha sido mutuo y yo creo que también hay que hacer autocrítica de ambos lados y ojalá no tengamos que seguir haciendo autocrítica y dejemos de hacer eso, digamos, a través de la prensa. Lo que no quita que no se puedan hacer críticas públicas. Tampoco se puede crear una cultura política del que nadie puede decir nada. Pero todos sabemos cuando se hacen críticas constructivas y cuando se están haciendo críticas que son solamente maleteras. Ahora, yo quiero dar un ejemplo de cómo se ha logrado discutir con altura de miras una cuestión en la que nos enfrentábamos muy duramente con la concertación, que es la cuestión del CAE. O sea, a propósito del CAE, nos hemos sentado en la misma mesa con Sergio Vitar y hemos podido hablar honestamente, que nosotros consideramos que es una mala política pública, él sigue considerando que fue una buena política pública y en eso no vamos a estar de acuerdo y eso no obsta para que ambos sectores o distintos sectores estemos de acuerdo en que hay que superar esa política pública, sacar a los bancos del sistema y estamos empujando para eso. Yo creo que eso es un buen ejemplo de cómo podemos procesar abierta y democráticamente y honestamente nuestras diferencias, que son diferencias, y sí establecer en qué puntos estamos de acuerdo y vamos a empujarlos juntos. Yo no quiero, digamos, que nos estemos apuñalando para que Sergio Vitar y otros finalmente reconozcan que esto fue un error y pidan perdón y hagan un harakiri. No, ellos siguen defendiendo que fue una política acertada. Nosotros seguimos sosteniendo que no fue una política acertada y no tenemos por qué estar de acuerdo en eso y estamos de acuerdo en que hay que sacar a los bancos del sistema, estamos de acuerdo en que hay que tener una solución lo más amplia posible para los deudores del CAE y creo que ese es el camino. Y a ese camino hemos llegado después de harta pelea y yo creo que hemos aprendido a procesar con cierta madurez política una diferencia bien importante. Quiero hacer un apunte antes de mantener el debate, una nota que salió ahora en La Tercera en estos momentos, que es, si me ayuda José Miguel Aravena a mostrarla en pantalla, socialismo democrático resiste y se mantiene como fuerza principal de la alianza de gobierno en medio de tensión oficialista. Dice la bajada, el sector no tuvo buenos resultados a nivel general debido al triunfo que tuvo la derecha. Pese a eso, los análisis en los partidos del bloque es que consiguieron contener un avance de sus socios del FA y el PCE, algo que es clave en la disputa por la hegemonía al interior del Ejecutivo. Y esto es lo importante, que te quiero preguntar, Javi, parte el pase. A pesar de que la alianza pasa por uno de sus peores momentos políticos, los dirigentes de las colectividades insisten en el llamado a la unidad y, por ahora, no pedirán cambios en la proyección del pacto. Javier Arce. A ver, estando de acuerdo con lo que dice Pierina, creo que lo que hace falta es el horizonte hacia dónde queremos que vaya Chile. Y ahí yo creo que no hemos llegado a esa conclusión. Y aquí yo voy a volver a ser súper autoflagelante. Yo no sé en qué está el debate interno del Frente Amplio. Yo he perdido mucho contacto con el Frente Amplio en estos últimos años también. Me he decidido alejarme porque no me interesa estar con mucho diálogo tampoco. Pero además porque estoy lejos, entonces da lo mismo. Y lo que sí veo que los partidos del socialismo democrático, y bueno, yo diría que los partidos también más tradicionales no discuten mucho de estas cuestiones de programa. Y eso para mí también tiene me preocupa mucho porque no tenemos un horizonte hacia dónde ir. Y en efecto estamos como básicamente buscando la mecánica electoral, esta mecánica burocrática dentro de los partidos de tal manera de poder competir en las elecciones y ganarles a los otros y detener, pero no tenemos un horizonte respecto de qué es lo que implica el Chile de 10 años más y con quiénes deberíamos ir en o hacia dónde deberíamos apuntar en tanto la estrategia. Lo que estamos viendo es pura táctica nomás, de cómo sobrevivir, de cómo salvar los muebles, de cómo generar esto como, no sé, imponernos como los que tuvimos más concejales, por ejemplo, los que tuvimos más alcaldes o no sé qué. Eso es un adorno de cómo esto puede impactar
en el proyecto político futuro del país y en la democracia del país también. Pero para eso se requiere también una introspección de los partidos y yo no los veo con mucha gana o mucho ánimo de hacerlo, sino más bien, y ahí coincido completamente con Pierina, tiene que ver con repartición de cuotas de poder porque los partidos más antiguos, y ahora les va a pasar lo mismo, el Frente Amplio no se ven fuera del Estado. Y eso se llama partidos carteles, de acuerdo a la definición de Katzenmeier. Y la cartelización de la política es muy peligrosa. Lo que hace es que los partidos se estanquen, disculpa el término, pero como que se achanchen en el poder y lo único que busquen son cuotas de poder internos para mantener a sus fieles, se podría decir. Y ahí está complicado, porque en el caso mismo del Partido Socialista, yo creo que eso ha generado y ha sufrido pérdidas de democracia interna, de debate político interno, en que sus bases no tienen ni idea para qué están militando, en la parlamentarización misma del partido, en que existen militantes que son fieles versus los otros militantes y participantes miembros del partido que no tienen capacidad de generar diálogo, debate, incluso disentir al parlamentario en los territorios. Eso es extremadamente complejo. Yo creo que como fenómeno también eso les va a ocurrir también en algún momento al Frente Amplio, pero eso es muy común, lo que yo estoy diciendo en todos los partidos que están más tiempo institucionalizados. Y eso también genera una merma no solo como en la vida partidaria interna, sino que en la competencia electoral interna. Entonces, ¿qué hace que personas no puedan como disputar por cargos? Porque tampoco van a tener estructura partidaria para poder ir a las elecciones, por ejemplo, o competir con más recursos como los que tiene ya un parlamentario instalados en un determinado territorio. Entonces, a lo que voy y toda esta vuelta que me di, yo creo que hay un problema en el sistema de partidos, pero también antes de decidir sobre la mantención de una alianza, creo que es súper importante que se den espacios sobre estas reflexiones. Y creo que el caso Monsalve, para mal, pero para bien, lo que hace es demostrarnos que hay que tener una reflexión, por ejemplo, sobre el tema de tener personas acusadas por este tipo de delitos, cómo se procesan este tipo de diferencias dentro de los partidos y la importancia de tener mujeres también en estos cargos. Y acá yo lo quiero súper destacar. Si no hubiésemos tenido a la Paulina Bodanovich y a la Daniela Chiccardini en los cargos en los que estaban cada una, tanto presidenta del partido como vicepresidenta de la mujer, no hubiésemos podido generar un proceso tan rápido de expulsión como lo que hicimos con Manuel Monsalve, porque los hombres lamentablemente en esto fueron súper poco sensibles y fueron mucho más cautos, versus las mujeres que fueron mucho más enfáticas en este caso y de inmediato se comenzaron a realizar los procedimientos y hubo una condena pública, pero muy, muy, muy fuerte por parte de estos dos liderazgos que ha sido una construcción tremenda. Y si ustedes me preguntan, todavía tengo mucho encono con algunas reacciones de algunos líderes partidarios, pero me queda súper claro que poniendo mujeres arriba, por lo menos permite tener un pensamiento sobre esto. Y este tema nos va a ayudar, creo yo, a pensar de nuevo desde el socialismo cómo enfrentar no solo estos temas, sino que también la estructura partidaria, de cómo esta parlamentarización permite estos espacios súper oscuros en los territorios también, donde pueden llegar a ocurrir este tipo de abusos de poder, de características tan terribles como las que nos hemos ido enterando de cada uno de los detalles del caso. Entonces, pero para esto se requiere una reflexión profunda, que no tenemos tiempo, lo sé, pero creo que es la invitación que nos hace a gritos la coyuntura para poder tener un proyecto político, democrático, sustantivo de cara al futuro y después buscar tácticamente los aliados con los que nos queremos vincular. Estamos haciendo tercer turno con Javier Arce, con Pierina Ferretti y estamos presentados como siempre por el Festival Fútbol Cine Tocopilla 2024 que está aquí y tú puedes ser el próximo gran cineasta con premios espectaculares. Hay 5 categorías que incluyen premios increíbles como un viaje a París para ver jugar a Tiane Enler, la histórica portera y una de las mejores de la historia del fútbol chileno, y hasta $1.000.000 para el mejor cortometraje. Puedes participar con un corto grabado de tu teléfono, cámara digital, cualquier dispositivo audiovisual, así de fácil. No importa si es ficción, documental o animación, lo importante es que te animes a contar
tu historia. Sé parte de experiencia inolvidable. Está todo en www.festivalfutbolcine.cl y sube tu corto antes del 9 de noviembre. Queda tiempo todavía, así que prepara tu creatividad y hazlo porque el fútbol y el cine están más unidos que nunca en Tocopilla. En esta iniciativa presentada por SQM Soluciones para el Desarrollo Humano y la Fundación de la Cámara Chilena de la Construcción. Si algo hay consenso en esta conversación, que puede tener diferencias de lado y lado, es que es necesario la conversación entre las distintas fuerzas políticas, al menos del bloque progresista. Y en esa línea, Pierina, ¿cómo se pueden mejorar las prácticas? Porque la derecha y la centro-derecha y la extrema derecha están divididas, pero de alguna forma capitalizan. Siempre se capitaliza los quiebres en un sector. ¿Cuáles son los conductos, los caminos, los espacios que debería tener el socialismo democrático en conjunto con el Frente Amplio y el Partido Comunista? No sé si sumar a otra fuerza adicional, tú dime, Pierina, para lograr un gran bloque progresista que pueda hacer el peso a estas amenazas de la democracia que están al frente. Porque mientras nos enfrancamos en discusiones de este tipo, crece la amenaza a nuestras formas de convivencia sana y democrática. Sí, a ver, me parece que acá hay junto a tu pregunta con algunas cosas que decía Javiera respecto al peligro que hay de la burocratización de los partidos, que los partidos se conviertan finalmente no sé, en agencias de trabajo y pierdan la motivación original por la cual existieron, que es representar intereses sociales, y si somos de izquierda, es representar los intereses sociales de los trabajadores, de los sectores populares, de las clases medias debilitadas o clases medias emergentes. Y ese es el objetivo, y para eso queremos llegar al Congreso, para eso queremos tener municipalidad y para eso queremos llegar al Poder Ejecutivo, se supone, ¿no? Para salvarnos entre nosotros y tener una peguita bien remunerada. Ahora, ese peligro de burocratización está siempre y el Frente Amplio se está enfrentando a los mismos problemas y a los mismos peligros que se enfrentó la concertación y los partidos de la concertación tras tantos años en el poder. Yo creo que hay que tener una alerta siempre prendida y una capacidad de autocrítica muy desarrollada para no ser absorbidos por esas dinámicas, y creo que esta elección nos ofrece un camino. Creo que los ejemplos como más educativos para las izquierdas de esta elección están en candidaturas que tienen un fuerte trabajo territorial y que se han construido, muchas de ellas, desde abajo. Pienso que hay que aprender mucho de lo que hizo Matías Toledo en Puente Alto, que no lo hizo ahora. Es una persona y con sus grupos de trabajo que no nacieron ayer, que vienen años trabajando en Puente Alto, que han disputado distintas elecciones, que no se rindieron la primera vez que perdieron y que por lo tanto tienen espalda en trabajo territorial, no en padrinazgos políticos. Pongo también como ejemplo, porque lo conozco de cerca, el ejemplo de Camila Nieto en Valparaíso, pero me imagino que Javiera tendrá ejemplos también del Partido Socialista de dirigentes que vienen de abajo, que vienen del trabajo territorial, que muchas veces son mirados en menos y ninguneados por las élites o las burocracias partidarias. Antes se daba mucho, ahora es menos común porque hay más resistencia, pero que llegaban los partidos y ponían desde arriba a los candidatos locales, y que muchas veces chocaba con gente que venía trabajando de largo tiempo en sus comunas y en sus territorios, y de repente le chantaban un candidato venido de no sé dónde porque la dirección o la burocracia del partido así lo decidió. Entonces yo creo que de esta elección podemos sacar primero ser humildes en mirar con respeto a las candidaturas que se construyeron desde abajo, que tienen espalda territorial que mostrar y que no se han burocratizado, porque son gente que se ha deslomado trabajando en el territorio, que ha caminado por sus comunas y ha gastado las suelas de sus zapatos en eso. Y creo que ahí hay un gran valor, hay algo muy, muy importante que aprender. Y pongo el caso de Matías Toledo. Hay muchas personas en el Frente Amplio que pensamos que el progresismo, que el oficialismo debió desde un primer momento apoyar la candidatura de Matías Toledo. Creo que hay momentos en los que hay que saber darle el protagonismo y reconocer el trabajo que han hecho otras alternativas políticas que están dentro de nuestro espectro y de nuestros valores y de nuestra visión de mundo cuando tienen un mejor trabajo que nosotros.
Y creo que ahí hay que saber en qué minuto dar ese paso al costado y decir, más allá de los intereses legítimos partidarios, hay bienes superiores que los intereses legítimos partidarios, que es que se afiance una alternativa que una a la izquierda en sus distintas versiones. No toda la izquierda está en el Partido Comunista ni en el Frente Amplio, hay vida fuera de esos partidos también, pero también de la izquierda con el progresismo. Yo creo que mientras más conciencia tengamos de que la única manera de que este país tenga una alternativa progresista es esa unión de estos dos sectores. Si no, la alternativa va a ser la derecha. Y es mucho lo que está en juego. Es mucho lo que está en juego. Yo creo que con esa conciencia histórica, pensando en las futuras elecciones, que son presidenciales y parlamentarias, hay que sentarse a la mesa con todos los sectores que en esta elección permitieron ganarle a la derecha, tener una conversación honesta, madura, con altura política y con respeto por las alternativas que están fuera de los partidos tradicionales, pero que han sido aportes enormes para detener a la derecha, para quitarle comunas a la derecha. Imagínate lo que es quitarle Puente Alto a Renovación Nacional después de 25 años. Eso tiene que generarnos y infundirnos un tremendo respeto y reconocimiento, pero como ese caso debe haber otros, yo creo que ese es el camino para fortalecer y ampliar una alianza. Aparte, una candidatura como la de Toledo es una candidatura que si uno lo escucha, uno lo lee, lo que he dicho, es también una izquierda que está comprendiendo mejor el presente, comprendiendo mejor la forma de pensar, la forma de vivir, las aspiraciones, las imágenes de felicidad que tienen los jóvenes en comunas populares como Puente Alto. No es una izquierda que te dice, no, es que esta juventud tan consumista, que gasta tanta plata en celulares y zapatillas. No, es un tipo que entiende por qué los cabros quieren celulares y zapatillas, no los juzga, pero entiende que también hay familias y cabros jóvenes que quieren salir adelante, que quieren tener una buena vida, que no quieren que siga gobernando la derecha, y captar esa sensibilidad yo creo que fue parte de las razones de su triunfo. Estamos haciendo tercer turno, por cierto, turno estudios, junto a Pierina Ferretti de Nodo 21 y Javiera Arce de la red de politólogas. Hay algo en común que ustedes dos tienen, que las dos son de Valparaíso, si mal no me equivoco, ¿no? Exactamente. ¿Vieron? Hay cosas que los unen. Por supuesto. Grande, se puede empezar una conversa desde ahí. Ya estamos terminando este capítulo después de una larga jornada que tuvimos el día sábado, el día domingo, el día viernes también estuvo Javiera con nosotros en Copano.news en La Clave. Pirina también nos acompañó el fin de semana. Y acá conversando de las diferencias, pero también de las cosas que nos unen, podemos empezar a hacer las reflexiones finales de este espacio que da fin a toda esta transmisión que tuvo turno para el especial Elecciones Municipales. Javiera, palabras al cierre. Bueno, agradecer la invitación. Siempre es un agrado conversar con Pierina. Y bueno, y hay que seguir pensando, seguir observando, seguir analizando, mirar más en detalle qué es lo que pasó en esta elección. Hay datos que nos van a entregar más información, ver los nulos, los blancos, dónde están localizados, en qué comuna. Y sobre todo cómo nos vamos a ir enfrentando al trabajo territorial en el futuro y cómo los partidos, particularmente el mío, que es lo que más me preocupa, se ha ido desenraizando de una manera súper acelerada, sobre todo en los sectores urbanos. Y algo está ocurriendo ahí que no ha sido puesto sobre la mesa, así como tantos temas más que tienen que ver con justamente con el proyecto país y cómo se instala un partido político para poder intermediar entre las necesidades de la ciudadanía y las decisiones del Estado y que esto cumpla y funcione. Eso, perdón que se largó a llover, entonces estamos acá, hace frío ya, está súper invierno. Javiera Arce desde Londres, la llamada de Londres, como decía The Clash, London Calling, y desde Santiago de Chile, pero ya camino a Valparaíso. Pierina Ferretti, palabras finales. Creo que tenemos que aprender de estas elecciones la importancia del trabajo territorial, de poder mostrarle a las vecinas y los vecinos de las comunas que nuestros candidatos están ahí, con los pies puestos en la tierra, con un conocimiento de primera fuente, experiencial de cómo es vivir en Chile, de cómo es vivir en esas comunas. Así que mi mensaje de cierre es aprender de esas experiencias exitosas en esta elección, sobre todo aquellas cuyos candidatos provienen de sectores populares y de las clases medias emergentes, que son los sectores que la izquierda quiere representar, y qué mejor para la izquierda que sean los propios trabajadores, trabajadoras, vecinos y vecinas los que se autorrepresenten. Así que yo en eso
estoy muy admirada del trabajo de muchas y muchos candidatos que alcanzaron el triunfo y que representan a sus comunas y que provienen del campo popular. Me parece que eso es lo más meritorio y lo más importante, seguir avanzando en que sean esos sectores los que se autorrepresenten. Javiera Arce del Partido Socialista y Pierina Ferretti del Frente Amplio en este debate para ver cómo avanza la coalición de gobierno, cómo leemos los resultados de las elecciones y cómo seguimos viendo la política desde la mirada de Turno, el primer canal de streaming de Chile. Yo los dejo por ahora, no olviden suscribirse, activar la campanita, seguirnos en redes sociales, porque gracias a eso podemos seguir haciendo espacios como este. Cuídense mucho y nos vemos mañana.